capitales. Miren lo que dice Rosa Luxemburgo. Es por ello que Rosa Luxemburgo llegó a la conclusión de que, comillas, la acumulación en los países desarrollados centrales es imposible en un medio exclusivamente capitalista. Solo por la expansión constante a nuevos dominios de producción y a nuevos países ha sido posible la existencia y el desarrollo del capitalismo. De aquí que la violencia, guerra, revolución, catástrofe sean en suma el elemento vital del capitalismo desde su principio hasta su fin. Rosa Luxemburgo. Siempre hay un dinero y una riqueza que surge de fuera del capital. ¿Cuáles son esos mecanismos fenoménicos por el que se transfiere valor de la periferia al centro? Voy a recordar al menos 6. El momento originario en el cual se producen las grandes formalizaciones empieza en la producción material de la subjetividad que después se va a formalizar en las reflexiones científicas o filosóficas. Dicho de otro modo, empieza en el estómago. Ahí es donde empieza, ¿no? O sea, empiezan en las relaciones intersubjetivas, persona a persona, en el tipo de trato, en el tipo de relación que se da práctica, en el modo como, digamos, empresarios de primer mundo vienen acá y dominan, someten, esclavizan el trabajo de los originales de acá, de los pueblos afros, etcétera, etcétera. Es la relación práctico-material. Ese es el contenido que después se formaliza. Entonces, si no se tematiza eso, difícil construir otro tipo de racionalidad, porque ahí es donde empieza, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que primer mundo ha establecido un tipo de relación material que prácticamente lo ha naturalizado, en el sentido de que nosotros producimos materia prima o bruta y ellos elaboran la sofisticación de este tipo de producción, en principio, ¿cómo se llama? Extractiva, ¿no? O sea, ¿qué produce eso? Es decir, yo pongo el ejemplo de la mina, ¿no? En la mina, ahora van con taladros mecánicos, ¿no? Pero antes iban con pala y pico a sacar el mineral, la roca pura, por decir, juntar. Es un trabajo no solamente bruto, en el sentido de la materia bruta, sino es un trabajo que embrutece. Entonces, cargaban a pulso, con bestias de carga, etcétera, etcétera, ¡pum! Y se iba a primer mundo, y llegaba la roca ahí, así como si hubiese caído del cielo, dice Marx, ¿no? Y lo elaboraban y sale el producto elaborado ya fino. O sea, ¿qué produce esto? La extracción, producción de materia bruta a nosotros nos ha ido embruteciendo. Es la dialéctica de la producción, ¿no? O sea, el tipo de relación, dice Marx bien clarito, que se da entre su naturaleza o el sujeto y la producción, es como define la subjetividad, ¿no? Entonces, como nosotros estamos directamente vinculados a la producción de materia bruta, eso nos embrutece. Y ellos, vinculados directamente a la producción de los instrumentos más sofisticados, pues se sofistican, ¿no? La última vez que estuve en Berlín, yo, bueno, al principio estudié arquitectura, y cuando yo estudié arquitectura iba a los talleres de arquitectura, y son talleres, así literal, son talleres, ¿no? Entonces veía en Berlín estudios de arquitectura, parecen oficinas, ¿no? Y hasta los arquitectos, las arquitectas parecen ejecutivos, ¿no? Entonces no se puede dar cuenta de la diferencia, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de subjetividad produce un tipo de producción, ¿no? O sea, los arquitectos prácticamente son albañiles. Y los arquitectos son ejecutivos, por decirlo, y producen todo lo instrumental en ese sentido, en esa perspectiva. Pero en bruto se produce acá, ¿no? O sea, eso produce un tipo de racionalidad, ¿no? Ahora, bueno, estoy empezando todavía a tocar el tema nada más, ¿no? O sea, ni siquiera quiero desarrollar.
esto quiere decir de que en el plano del pensamiento nosotros nos acostumbramos a producir los problemas en bruto también, sin posibilidad de formalización. Pongo otro ejemplo para ilustrar esto, ¿no? Esto viene desde Aristóteles inclusive, cuando Aristóteles decía, ¿no? La nobleza helénica es noble en cualquier parte del mundo, ¿no? Dado su carácter universal. En cambio, los nobles de los pueblos bárbaros son nobles solamente en sus pueblos, ¿no? O sea, son una nobleza local. En cambio, los helénicos son una nobleza universal. Cuando los europeos se modernizan con esa subjetividad, ¿no? Por decir, digamos, el empresario europeo es universal. En cambio, el empresario de tercer mundo es local. En el plano del conocimiento, el conocimiento europeo, por más local que sea, automáticamente es universal. Y en ellos es natural. En cambio, nosotros, cuando producimos un conocimiento, es local. En la página 178. Esa es el esquema de las transnacionales, que es la manera de, miren lo que voy a decir, explotar el fetichismo de la globalización. Dice, el capital se globaliza y de esta manera todo el mundo se moderniza. No. Lo que se globaliza es el capital financiero, el capital mercantil. Pero se entra a un nuevo tipo de competencia que transfiere valor del centro a de la periferia al centro. Entonces, no es una globalización homogénea, sino que es una globalización diferenciada. Y esto es lo que se oculta. Está así todo el mundo. Se globaliza. Pero hay un capital central y hay un capital periférico y hay transferencia de valor en esa pretendida globalización. ¿Cómo se hace? Miren qué simple. Y el esquema se lo demuestra. En el centro, el capital tiene alta composición orgánica. Significa, tiene gran tecnología. Miren las tienditas Oxxo o Walmart. Ustedes dirán, bueno, es una tiendita cualquiera. No. Tiene un alto desarrollo organizativo que no tiene ninguna tiendita mexicana. Tiene un tipo de organización, una utilización de la computadora, la distribución de lo que vende, el modo de distribuir lo que vende, todo, hecho como pudiese ser en Estados Unidos. Es un ejemplo pequeño. Lo mismo los Walmart, supermercados, tienen una manera de organización, un pago de salarios mínimos, una compra gigantesca de productos que le permite mucho mayor ganancia. Es composición orgánica. Pero ¿qué decir cuando ya es una industria que tiene maquinaria, que produce productos manufacturados? Entonces, el capital central tiene más composición orgánica, tecnología, pero al mismo tiempo en el capital del país desarrollado, pero que solo es norteamericano, alemán o francés, tienen que a su vez tener un salario muy alto, porque se paga mucho al obrero. Entonces, una fábrica de un capital nacional norteamericano tiene alto salario y alta tecnología. Pero ahora, si esa transnacional se pone en México, va a poner alta tecnología, pero va a absorber un salario muy bajo, porque aquí se paga poco.
Entonces, miren, la transnacional, yo digo, va a ser una competencia a dos bandas. Competencia. Va a competir con los capitales mexicanos nacionales, que tienen bajo salario, pero tienen baja tecnología. Por lo tanto, el capital mexicano medio va a producir el producto con 12 de valor, mientras que la transnacional tiene un salario bajo, porque la fábrica está puesta en la periferia, pero como tiene alta composición orgánica, produce menos valor, produce el mismo producto y ahora como competencia en 10. Es decir, la transnacional puede fundir todos los capitales nacionales, y es lo que está haciendo a nuestros ojos. Todas las tiendas se cierran porque aparecen Oxxos, todos los mercados se cierran porque aparece Walmart, pero al mismo tiempo todos los aparatos electrónicos, etcétera, etcétera. Es la invasión de lo que se llama el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo de libre del tratado? Libertad financiera total. Se compran, se venden dólares, no hay problema. Comercial casi total. Pueden comprar cualquier producto norteamericano. Pero está desapareciendo el capital nacional y la burguesía nacional se la está tragando la burguesía transnacional por la competencia, porque tienen más composición orgánica. Entonces fue la destrucción de la producción nacional y la desaparición de la burguesía nacional. Eso es lo que produce un tratado de libre comercio, porque no puede resistir el burgués periférico a la composición orgánica del centro.